Los médicos son personas que han presenciado sucesos extraños y paranormales, ya que pasan la mayor parte del tiempo en un lugar en donde la mayoría de las veces los pacientes o las personas que llegan muy enfermas no logran volver con vida de ahí. En esta ocasión les presento 3 anécdotas de un médico que tuvo encuentros paranormales en un hospital. La historia comienza así. Acababa de obtener mi base en una institución de salud para el trabajador, cuando me trasladaron a un pequeño hospital en otro municipio. Ahí el trabajo era menos riguroso que en la sala de emergencias de la ciudad de la que yo provenía, por lo que cuando me tocaba la guardia de la noche casi nunca había pacientes que atender. Una noche me acosté en una cama para descansar un poco y me quedé dormido. Eran exactamente las 12 de la noche cuando de pronto escuché que alguien andaba por el pasillo de urgencias. Se escuchaban pasos al mismo tiempo que gritaban: "Ya voy, ya voy". Yo me levanté pensando que el vigilante que se quedaba conmigo en las noches se había levantado para abrirle la puerta a algún paciente. Me apresuré a levantarme de la cama para dar consulta a quien fuese que hubiese llegado. Cuando salí del consultorio en donde dormía, no vi a nadie. De hecho, el pasillo estaba oscuro. Me asomé a la puerta de entrada, pero tampoco vi a nadie. Confundido, volví a donde estaba acostado. Pensé que había escuchado mal, o que quizás el vigilante se había despertado por algún ruido, y al darse cuenta que no había nadie, se regresó, y fue cuando yo salí y no vi a nadie. Más tarde, volví a escuchar los mismos pasos y la misma voz diciendo lo mismo: "Ya voy, ya voy". Esta vez no dudé tanto y salí inmediatamente, casi a la par de los ruidos. Salí del consultorio lo más rápido que pude y cuando salí no había nadie. Busqué por los pasillos y en la entrada, pero no encontré a nadie. Fui al cuarto en donde el vigilante estaba dormido. Abrí la puerta y él estaba ahí profundamente dormido. Ni siquiera había señales de que él se hubiera levantado ni una sola vez. Al día siguiente, al llegar mi turno, busqué al vigilante y le pregunté que si había escuchado algo extraño ayer en la noche. Él me dijo que no. Al ver que no obtenía la respuesta que buscaba, me decidí a preguntarle algo más directamente. "Oiga, ¿en esta clínica asustan?". Él me miró y me dijo: "¿Qué le pasó?". Cuando me dijo esto, supe de inmediato que lo que había escuchado no era normal. Le conté lo que pasó y él me dijo: "Lo que usted escuchó fue al antiguo vigilante. Así solía decir cuando alguien llegaba y tocaba la puerta. Él murió ya hace unos años. Parece que le gustaba tanto su trabajo que nunca se fue de aquí. Cuando lo escuche, no le haga caso, ya que no sabe que ya está muerto". En otra ocasión, mientras trabajaba en mi consultorio, comencé a ver unas sombras pequeñas que se movían de un lado a otro. Esto pasó por unos días, hasta que las sombras se empezaron a ver mejor, como una niña pequeña. Quizás tenía unos 8 años. Nunca se le veía el rostro. La veía brincando de una silla hacia una mesa de exploración para pacientes. Se hizo tan frecuente y en una ocasión en la que estaba yo solo trabajando, le empecé a hablar a la niña diciéndole que dejara de jugar. Pero esto no paraba, por lo cual seguía diciéndole que se detuviera. Le pregunté qué quería y que si necesitaba algo. Le pregunté cómo se llamaba y ya no la vi jugando ni moviéndose por ningún lado. Fue cuando sentí que se puso detrás de mí y escuché que una voz me decía: "Soy Lele". En ese momento sentí que la piel se me erizó. Traté de no demostrarle miedo y le pregunté qué era lo que quería, pero la niña no me contestó.
y en vez de eso me dijo: te voy a traer a mi hermanito para que lo conozcas. Me dio mucho miedo y salí corriendo del consultorio. Regresé más tarde, pero ya no vi nada. Los días pasaron y los fenómenos siguieron presentándose, como objetos que se movían solos o que cambiaban de lugar. Se escuchaban los teclados de la computadora sin que nadie estuviera ahí. Movían sillas y varios objetos. Al día siguiente pregunté que si alguien sabía quién era esa niña. Nadie en la clínica me supo decir nada, hasta que alguien que vivía cerca de ahí me dijo que esa niña vivía con su familia a un lado de la clínica y ella tenía un hermanito. En una ocasión, ambos estaban jugando en el piso de arriba de su casa cuando su hermanito tomó una vara de metal que estaba entre sus juguetes y, viendo que la ventana estaba abierta, miró los cables que pasaban por ahí. El niño, por curiosidad, tomó con las manos la vara de metal y tocó los cables que resultaron ser de alta tensión. Su hermanita, al ver esto, corrió a salvar a su hermanito abrazándolo para quitarlo, pero fue en vano porque la tensión era tan fuerte que ambos murieron. Pasó el tiempo y en otra ocasión tuve que atender unas guardias en el turno de la noche. Así que desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana tenía que atender a quienes necesitaran atención médica a esa hora. Los primeros días todo transcurrió normal. A veces había muchos pacientes, otras veces no había nada que hacer. Hasta que en una ocasión llegué un poco temprano porque la clínica me quedaba un poco lejos. Esa vez estaba el guardia y una enfermera. Éramos los únicos en el hospital a esa hora. No había pacientes, así que me dispuse a acomodar mis cosas con calma. En ese momento llegó un paciente de urgencia al que le había picado un alacrán. La persona venía en muy mal estado, incluso no podía ver nada. Lo pasamos de inmediato al consultorio, en donde le administré un suero para contrarrestar el veneno y otros medicamentos para que el efecto de este fuera más benéfico. El paciente fue hospitalizado para mantenerlo en observación. Él tuvo que pasar la noche ahí, por lo que dejé instrucciones específicas a la enfermera en turno para que se le siguiera administrando los medicamentos a la hora correspondiente, además de tenerlo en observación. Después de un rato en el que no llegaron más pacientes, nos fuimos a descansar un momento. Yo me quedaba en un pequeño cuarto para los médicos en turno. La enfermera descansaba en el área de urgencias para estar observando a los pacientes, y el vigilante se quedaba en la sala de espera, alerta en caso de que alguien más llegara a la clínica. Ya estaba acostado en el cuarto. Más o menos a las 3 de la mañana me despertó la luz del baño que estaba junto al cuarto. Escuché que alguien estaba ahí. Después abrieron la llave del lavabo, por lo que el agua se escuchaba corriendo. Pasaron más o menos 10 o 15 minutos y de la llave seguía saliendo agua. Me pareció extraño. Creí que era uno de mis compañeros antes mencionados. Cuando me levanté para ver qué ocurría, no vi a nadie adentro del baño. Me sorprendí. Pensé que quizás había llegado otro paciente a la clínica y la persona que estaba adentro del baño, suponiendo que fuera mi compañero, tuvo que salir corriendo debido a alguna emergencia, por lo que no tuvo tiempo de apagar la luz ni de cerrar la llave del agua. Me asomé al pasillo, pero no vi a nadie. No le di importancia. Cerré la llave del agua, apagué la luz del baño y regresé a acostarme. Alrededor de las 5:30 de la mañana me levanté para ir a checar al paciente que teníamos en observación. Fui por mis cosas y cuando llegué el paciente ya estaba despierto. Me dijo que ya se sentía mucho mejor y que ya podía ver. Le pregunté que si habían venido a administrarle el medicamento correspondiente, a lo que él me contestó: sí, ya vino su compañera, la güerita. Anda toda vestida de blanco. No me dijo nada, solo me sonrió y me puso el medicamento. Después me quedé dormido.
No le dije nada al paciente, porque no había ninguna enfermera con esa descripción. Le dije que me daba gusto que ya se sintiera mejor y que ya pronto se podría ir a su casa. En eso estábamos cuando la enfermera en turno llegó, casi corriendo conmigo. Estaba muy apenada. Me dijo que la disculpara porque se había quedado dormida y que no le había administrado los medicamentos al paciente. Le dije que me acompañara al consultorio y le enseñé mi hoja de observaciones con los medicamentos ya administrados a la hora que tenían que ponerse. La enfermera se me quedó viendo y me dijo: «Doctor, creo que usted ya sabe quién es». Ya nos habían contado que esa clínica era un poco antigua y que tenía fama de que ocurrían eventos paranormales, además de ser visitados frecuentemente por el fantasma de una enfermera que atendía a los pacientes en la noche. Al ver que todo esto pasaba en la clínica en donde yo trabajaba, me decidí a contactar a un sacerdote para explicarle lo ocurrido. Él me dijo que consiguiera un cirio llamado Pascual y que lo encendiera ya fuera en la clínica o en mi casa y que orara por las almas en pena que allí estaban. Así lo hice y en los próximos días no volvió a suceder nada. Los médicos siempre serán intermediarios entre la vida y la muerte, aunque a veces también pueden ser quienes conduzcan al más allá a aquellos que ya no están en este mundo.